renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Recibimos en la mañana, así son las cosas, al doctor Oscar Testa. ¿Cómo va, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, sé que lo escuchó el mensaje, pero para algunos oyentes que seguramente se están sumando a esta hora, media mañana, algunos entran al programa después de las 10, respecto del caso Buffarini Rubén, plantea directamente, habría que consultar con Oscar Testa, pero la calificación penal normalmente va de la más grave a la más leve a medida que se incorporan pruebas. Igualmente, el papá de la víctima dijo a Somos Noticias que estaba el jefe de todos los fiscales en la reunión con el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia, y opina que el caso está pasando a embarrarse, desde la intervención de una abogada, por la doctora Rosa Savena, el desplazamiento del fiscal que estaba actuando, la intervención del poder político, que es eso lo que se está juzgando. Pero jurídicamente, ¿está bien que la calificación haya cambiado de homicidio preterintencional a homicidio simple? ¿Es lo normal o, como dice Rubén, es al revés que suele ocurrir esto? No, como dice Rubén, es al revés, ya lo dijimos anteayer a ese tema, que me llamaba la atención la imputación a Cabrillana como autor de homicidio preterintencional, teniendo en cuenta que la pena prevista en abstracto para ese delito es la misma que el delito culposo, por lo tanto es un delito escarcelable, es decir, si fuera porque cada vez que ocurre un delito culposo vamos a meter preso a alguien, directamente la cantidad de detenidos que habría posterior a los accidentes de tránsito o a otro tipo de situaciones serían muy parecidas a la de este caso concreto. Lo habitual es que analizando objetivamente los pocos datos con los que se cuenta inmediatamente de la ocurrencia de un hecho delictivo, se utiliza la figura más grave para una primera imputación, y una vez que se genera la indagatoria, se toman testimonios, se recaba algún tipo de prueba que permita ir teniendo un panorama más claro de lo que allí ha pasado, bajar la calificación legal y eventualmente disponer la libertad de quienes estaban detenidos. En este caso concreto tenemos una persona muerta a consecuencia de un ataque protagonizado por 3 personas, no había mucho más que eso cuando se formuló la imputación. Sé que también inmediatamente se secuestró la camioneta, se secuestraron el teléfono, una serie de elementos que una vez analizados seguramente iban a permitir tener un panorama un poco más claro de lo que había pasado ahí en la madrugada del domingo, y establecer la calificación definitiva. En definitiva, es un criterio propio del investigador, de cada fiscal interviniente, pero digamos que lo que estoy diciendo es un principio general, es decir, en aquellos casos concretos en los cuales surge evidente que el hecho ha ocurrido de una determinada manera, evidentemente que post facto la calificación legal, si ya se puede establecer con precisión, estaría dada en esas condiciones. Yo creo que lo que de alguna manera ha llevado al doctor Miralles, que fue el primer fiscal interviniente, a calificarlo como homicidio preterintencional, tiene que haber sido los resultados de la autopsia, que dieron como causa de muerte de Jesús Buffarini la luxación cervical, que popularmente es conocido como desnucarse, y es la forma en que más comúnmente se terminan en el óbito de una persona cuando cae e impacta con la cabeza contra una superficie dura, y con ese resultado. Creo que eso es lo que ha tenido en cuenta, y no estoy en desacuerdo en absoluto con el cambio de calificación generado por el nuevo fiscal, hasta tanto se esclarezcan las circunstancias y la forma en que han ocurrido los sucesos.
¿Es normal que se comunique una decisión judicial por parte de la autoridad política? No solamente que no es normal, sino que me llamó poderosamente la atención esa reunión que se tuvo prácticamente a las 48 horas de haber ocurrido el hecho, en circunstancias en que todavía están dando algunas situaciones que me permiten una lectura más política que judicial, y en esto le voy a robar una frase, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que se está utilizando desde el punto de vista político un hecho tan lamentable y tan terrible como el de Jesús Buffarini, y lo veo encadenado con otro hecho muy reciente, no reciente el hecho en sí, porque data de septiembre del año pasado, sino cuando saltó al conocimiento de la luz pública y se mediatizó, que es el homicidio de César Darío Moreno en la cárcel de Bower hace 15 días atrás, y que luego de tener una explosión mediática durante 72 horas desapareció lisa y llanamente de la agenda mediática. Eso también seguramente ha tenido algún tipo de influencia, porque tanto la policía como el servicio penitenciario vienen muy complicados, sobran los hechos de violencia institucional de gigantesca trascendencia, y yo creo que desde el punto de vista político se está utilizando esta participación del ministro de Seguridad, el ministro de Justicia, el fiscal general, llevando a los familiares, padre y madre de la víctima, a la ciudad de Córdoba y publicitando ampliamente la intervención de los poderes del Ejecutivo. Se está creando una especie de cortina que utiliza de alguna manera semejante hecho para tapar otros. Pero además, Oscar, a mí me preocuparía mucho si yo soy víctima o victimario de un delito, no importa eso, que el fiscal te llame la autoridad política y te anticipe, mirá que el fiscal nuevo no va a mantener la calificación del anterior. Si yo no conozco en función de los tiempos ¿qué pasó primero? Claro, ¿qué pasó primero? Si es primero se ha dado. Pero no le corresponde comunicar al fiscal actuante. Y la notificación, obviamente, tiene que corresponder por parte del fiscal actuante. Ahora, digamos, el fiscal si Santos le tendría que haber llamado a Rosa Savena y al abogado que defiende a la otra parte, porque también le asiste ese derecho a ambos, así es. Pero eso lo comunicó el ministro de Justicia, el ministro de Seguridad y el fiscal general de la provincia. Sí. División de poderes que se llama, ¿no? Exactamente. No me consta el momento, no me consta de si los abogados habían sido notificados o no del cambio de calificación. Sí se está diciendo que mañana van a ser indagados los dos detenidos que tiene la causa. Por lo tanto, una cosa es lo que hayan dicho el fiscal general y los dos ministros que estaban reunidos con la familia de Jesús Buffarini, y otra cosa es la forma en que esa información haya llegado a los oídos de esas personas, luego, con seguridad, eso sí, luego de que el fiscal hubiese efectuado el cambio de calificación. Es todo muy inmediato, muy junto, y realmente yo eso quiero creer que efectivamente se ha dado de esa manera, es decir, el fiscal ha recibido la causa, ha analizado la prueba que contaba hasta ese momento y entendió que correspondía un cambio de calificación y mantener la detención. Bueno, generalmente esto se monta también en una sensibilidad especial, en la dermis social, porque la muerte es absolutamente repudiable. En los hechos que se dio, hemos desalentado la violencia, pero también lo que nos moviliza es, en cualquier episodio, que el Poder Judicial actúe con independencia, no sometimiento político. Por supuesto que sí. Porque si no es muy sospechoso pensar que el fiscal general le levante el teléfono a un fiscal y le dice, mira, la calificación tiene que ir para este lado. Bueno, el fiscal le tendrá que decir, bueno, esperá que vea las pruebas. Es que yo quiero seguir creyendo en eso todavía.
No. Sí, yo estoy seguro de que eso ocurrió así. Y los ministros han aprovechado la volada para poner el tema en el tapete e instalar como que el conocimiento que tenían de ese cambio de calificación ya había operado al momento que fueron ellos prácticamente quienes le notificaron a la familia ese cambio. Bueno, el otro tema que traía, Oscar. Bueno, seguimos con los temas del martes. Dos fallos que tienen que ver con el DNU. El primero, la Cámara Nacional del Trabajo dejó sin efecto 3 artículos del DNU, el 319, el 320 y el 321. Estamos hablando del decreto 70-2023, en el sentido de que habilitaba a las farmacias a no tener farmacéuticos en el horario de atención al público. Es decir, prácticamente cualquiera podría abrir una farmacia y como que una despensa sin los profesionales. Evidentemente esto significó un ataque directo a la profesión de farmacéutico, porque quien no cuenta con el capital para montar una farmacia por su propia cuenta, tenía como garantía laboral la posibilidad de emplearse en una farmacia como el profesional a cargo de la misma. Este tipo de situación, al desaparecer con el DNU, generó la presentación de un amparo que en primera instancia fue denegado y posteriormente, antes de ayer, la Cámara Nacional del Trabajo dejó sin efecto estos 3 artículos, advirtiendo que el caso resulta indiscutible que la acción instaurada involucra los intereses, derechos y garantías de sectores socialmente vulnerables donde se encuentra comprometida la vida digna conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria, todo ello teniendo en cuenta la necesidad de la participación del profesional en la farmacia en el momento en que está teniendo público para brindar el asesoramiento y poder suministrar a cada persona que concurra allí el medicamento adecuado más allá de la receta que él mismo pueda aportar. Esa medida realmente es importante porque deja por fuera una situación que era evidente y manifiestamente contraria a la cuestión laboral que afectaba a un colectivo importante como son todos los profesionales farmacéuticos. Por otro lado, y me llamó más la atención, la resolución de la Corte Suprema que en un persaltum presentado por el constitucionalista Gil Domínguez, le pedía a la Corte que emplazara a la Cámara de Diputados para que en el plazo de 30 días procediera a tratar el DNU que ya fue rechazado por la Cámara de Senadores. Esta situación que el otro día hablábamos de los atajos que le permite a la Corte no resolver o no intervenir cuando no hay un caso, es decir, cuando no hay una afectación directa de un interés legítimo por parte de una norma que está en crisis con la Constitución Nacional. En este caso concreto, lo único que se le pedía era un emplazamiento y la concesión de un plazo determinado para que la Cámara de Diputados lo tratara. Esta situación también la Corte se fue por la tangente diciendo que no le reconocía legitimación a quien efectuaba el reclamo para este tipo de situaciones, porque no se planteaba ninguna situación concreta en la cual esta exigencia se pudiera dar. La situación se torna
difícil de entender en este sentido, porque el DNU prácticamente, salvo muy contados aspectos, prácticamente no son más de 3, está en plena vigencia, es decir, está suspendida la cuestión electoral, la cuestión laboral, está suspendida la cuestión de las sociedades anónimas de los clubes de fútbol, y entender que no hay una gravedad institucional en que esto se trate cuando hay una asunción de responsabilidades legislativas, hay una serie de medidas que afectan la legislación general, que sin mucho esfuerzo intelectual se puede llegar a vislumbrar hasta una reforma constitucional encubierta a través de este tipo de decretos de necesidad de urgencia, y que por una cuestión de interés político no se trate y se resuelva si definitivamente ese decreto puede ser o no puede ser afectar, digamos, la vida ciudadana, importa, desde mi punto de vista por lo menos, un caso de gravedad institucional incuestionable. Se lava las manos. Se lava las manos, se siguen sacando los casos de encima. Sí. La Corte ya está atiborrada de causas que están pidiendo nulidades totales o parciales del DNU. La inmensa mayoría de los casos seguramente lo van a ir resolviendo de la misma medida en que lo han hecho ahora. Hay incluso hasta una toma de posición pública por parte de Rosati, en el sentido de que van a esperar todo lo necesario para que sea la política quien resuelva este tipo de situaciones, y llama poderosamente la atención, insisto en esto, que no se entienda que también hay cuestiones de gravedad institucional lo suficientemente poderosas como para que por lo menos se lo trate, y si están en condiciones de aprobarlo, una vez que se lo apruebe, ya empezarán a caer los casos concretos en los cuales sí habrá casos y habrá afectación de derechos que permitirán analizar a la Corte con detenimiento si es constitucional o no es constitucional, de acuerdo a cada caso específico. Es en vano esperar una respuesta del Poder Judicial que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Ya está plantado que no va a ser así. Exactamente, desgraciadamente. Estoy conectando los dos casos, ¿no? Claro. Pero insisto en esto, así como el caso anterior, la inexistencia de caso, prácticamente la Corte Suprema lo había manejado con cualquier composición de manera permanente desde hace ya décadas. En este caso concreto, la gravedad institucional me parece que es absolutamente indiscutible. Desde mi modesta opinión, yo no soy miembro de la Corte como para poder entender este tipo de situaciones, pero sí, como ciudadano, uno ve la manera en que todo esto está afectando la convivencia, cómo está afectando la situación económica, la calidad de vida, los derechos fundamentales de las personas, y esto requiere que por lo menos se termine un trámite que legislativamente está previsto, debe ser expedito. Cada una de las cámaras tiene 15 días para expedirse respecto de la ratificación o no de cada uno de ellos, y en caso de no hacerlo lo pueden la misma Cámara asumirlo por su propia cuenta. De hecho, el Senado lo hizo y remitió todos esos elementos a la Cámara de Diputados, que hace prácticamente 2 meses de esto no ha hecho absolutamente nada. Bueno, mal de muchos consuelo de tonto, pero terminé de ver anoche un documental, el caso Utron en Francia, un documental de Netflix, en donde los males que tenemos los argentinos en el Poder Judicial son prácticamente los mismos que se tiene en Francia. Evidentemente hay una crisis de credibilidad de los hombres para con los hombres muy profunda duda. En todo el mundo, ¿no? Sin ninguna duda, eso es incluso hasta en Oriente, en todas partes, sí. Así. Lo que sí, vuelvo a ratificar un poco lo que decía
en la exposición del sábado en el viejo Palacio de Tribunales. Lo que tiene una deuda la justicia argentina es con la persecución de los delitos de los poderosos. Sí. En otros lugares, no digo que se los persiga a todos, porque implosionaría el sistema capitalista si eso fuera así, por lo menos en Occidente, pero al menos se guardan las formas y lo que de manera más evidente se delinquen desde la clásica definición del delito de cuello blanco, terminan presos. Acá, lamentablemente, los contamos con los dedos de la mano. Gracias, Oscar. Buen fin de semana. Hasta el próximo martes. Igualmente para ustedes, hasta el martes. Así son las causas. Señores